Entonces, bueno, tal vez alguien hace favor de grabar esta clase porque según estoy viendo no están metidos todos. Por favor, si alguien la puede grabar, ya se la puede compartir a sus compañeros. Si alguien me indica, por favor, si la está grabando para empezar. Por favor, ¿alguien la está grabando, jóvenes? Difícil que está intentando, pero desde mi Windows no lo deja. Ah, bueno, Es cierto, sí. Linda dice que está grabando. Gracias. Bueno, entonces, jóvenes, acá les voy a compartir la pizarra. Vamos a ver con algunos elementos o algunas cuestiones importantes respecto a la parte estadística. Como les digo, a mí me parece bastante importante que ustedes también sepan de nuevo la parte introductoria de la estadística, ¿verdad? Como les digo, yo sé que hay cuestiones que ustedes ya manejan, no habría tanto problema. Entonces, ¿dónde me permiten acá? Vamos a empezar acá. Bueno, acá tenemos lo que es una pequeña definición de lo que es la estadística. Como les digo, obviamente todo lo que vamos a ver acá va de la mano, ¿verdad? Va muy de la mano. Bueno, antes que nada, se dan cuenta acá, tenemos estadística. Es la ciencia que proporciona un conjunto de métodos, técnicas o procedimientos para recopilar, organizar, calificar, agrupar y presentar y analizar datos con el fin de describirlos o de realizar generalizaciones válidas sobre los mismos. Así se tiene la siguiente división. Bueno, tenemos básicamente lo que es la estadística descriptiva, que es lo que usted ve en estadística uno, y la estadística inferencial. Tenemos acá entonces, que es la estadística descriptiva. Es que es el conjunto de métodos estadísticos que se relacionan con el resumen y descripción de datos, como tablas, gráficos y el análisis mediante algunos cálculos. Bueno, por ejemplo, tenemos acá, se ven ustedes, lo que es la media, la mediana, ¿sí? Y también básicamente también una parte gráfica, por ejemplo. Obviamente acá pues hay un montón de datos estadísticos, ¿sí? O conjuntos estadísticos dentro de la estadística descriptiva, que obviamente acá no voy a explicar todos, solamente algunos en particular. Tenemos lo que es la inferencial, que es lo que ven ustedes en estadística 2, este conjunto de métodos con los que se hacen las generalizaciones o la inferencia sobre una población utilizando una muestra. Aquí hablamos de muestra, ¿verdad, jóvenes? La diferencia puede contener conclusiones que pueden ser no ciertas en forma absoluta, por lo que es necesario que éstas sean dadas con una medida de confiabilidad, que es la probabilidad. Estas dos partes de estadística no son mutuamente excluyentes, ya que para utilizar los métodos de la inferencia estadística se requiere conocer los métodos de la estadística descriptiva. Entonces, jóvenes, claramente esto va de la mano. ¿Sí? Todo esto va de la mano. A veces me parece algo bastante curioso respecto a la parte de notación en la estadística. ¿Por qué? A veces pues, se descolocaba ustedes en la estadística ciertos, por ejemplo, parámetros, por ejemplo, ¿sí? Ciertas variables. Y yo sí me he dado cuenta que a veces, pues, muchos en estadística uno que yo tuve la oportunidad de dar en escuela de vacaciones, a veces pues tendían a equivocarse o, por ejemplo, si hablamos de lo que es la media, ¿sí? Promedio, por ejemplo, en una muestra, pues básicamente era X barra, ¿verdad? X barra, ¿se acuerdan ustedes? ¿Sí? Si ustedes ven acá, tenemos lo que es X barra, pues tenemos de que es la media, ¿verdad, jóvenes? Para una muestra, pero si yo venía y hablaba de una población, utilizaba mu, ¿verdad? Utilizaba mu. Entonces, ustedes cuando vean notaciones en sus textos, no son obviamente econométricos, porque también se usa la misma simbología, entonces observen bastante bien, ¿verdad? Las fórmulas, ¿sí? Si ustedes ven que es X barra, por ejemplo, ustedes van a saber que es una media muestral, pero si ustedes ven de que es mu, tienen que tomar bastante en consideración que estamos hablando de qué, de una muestra poblacional. Lean, entonces lean, jóvenes, porfa.
porque sí me pareció algo curioso de que a veces les costaba un poquito entender respecto a la utilización, por ejemplo, de variables o parámetros para identificar lo que son las desviaciones, por ejemplo, ¿sí? Y viceversa, ¿verdad? Por ejemplo, uno usaban S, por ejemplo, uno usaba RO, por ejemplo, entonces tienen que tener bastante en consideración esto, ¿verdad? Para que no haya ningún tipo de confusión y saber leer la simbología que se descolocan en los textos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que se descoloque una fórmula poblacional que una muestral. Obviamente a veces cambian algunos datitos, ¿verdad? Pero tienen que tener mucho en consideración eso, ¿verdad? La simbología, ¿verdad? La simbología que se está colocando dentro del texto, ¿verdad? Dentro del mismo texto. Bueno, entonces acá ya tenemos nada más una parte que es meramente teórica. Ahora acá, vamos acá a colocar la siguiente definición. Si ustedes se dan cuenta acá, vamos con la siguiente, que sería básicamente una definición de lo que es la población. ¿Qué es la población? En forma general, en estadística se denomina población un conjunto de elementos que consiste de personas, objetos, etcétera, en los que se puede observar o medir una característica o características, ¿verdad? O más características, perdón, de naturaleza cualitativa o cuantitativa. ¿Me permite? Ya sea cuantitativa o cualitativa. A cada elemento se le denomina unidad elemental o unidad estadística. O sea, a cada elemento, jóvenes, de una población en particular. La población es definida por una tarea o investigación estadística a realizarse, y como la medición de las características especificada por la investigación se hace a cada unidad elemental. En este caso se define a la población como la totalidad de valores posibles de una característica particular especificada por la investigación estadística. En este sentido, la población consiste en un conjunto de datos estadísticos que se reúnen de acuerdo con la formulación de una investigación estadística, como la definición de la población específica. Bueno, jóvenes, ustedes saben que claramente hablamos de población a un conjunto total, ¿verdad, jóvenes? De elementos, que sean personas, objetos, viceversa, ¿verdad? Etcétera. Dentro, jóvenes, dentro de nuestros estudios económicos, uno puede, si uno desea, puede tomar la población en total, en particular, pero sucede que, obviamente, en cuestiones, por ejemplo, un trabajo de campo, ustedes han hecho algunos, se han dado cuenta de que nosotros no utilizamos la población como tal, sino que utilizamos, jóvenes, eh, lo que es básicamente la utilización de muestras, ¿verdad? Que vamos a explicar básicamente ahorita más adelante. Por ejemplo, dice, los empleados de una empresa en un día laborable constituyen una población en la que cada empleado, vean, unidad estadística, básicamente cada empleado, tiene muchas características a ser observadas como género, estado civil, lugar de procedencia, grado de instrucción, etcétera. Vean características que son cualitativas, ¿sí? Cualitativas o número de hijos, ingresos mensuales, etcétera. Características cuantitativas. Entonces, jóvenes, dentro de una población, o sea, dentro de cada unidad estadística, podemos observar, jóvenes, características cuantitativas como cualitativas. Obviamente eso, pues, en particular en algunos datos, jóvenes, no va a ser así. No va a ser así. Obviamente aquí ya depende claramente de lo que estemos investigando o de los elementos que tengamos que tomemos en consideración en la parte de investigación. Bueno, de la población, ¿verdad? Como digo, esas son cosas que son básicas que ustedes ya vieron en cierta parte de su curso, ¿verdad? De estadística 1. Yo acá, pues, solamente para refrescar un poco lo que ya vieron, ¿verdad? Pero me parece fundamental que ustedes también lo tomen en consideración ahorita para, pues, entrar directamente ya luego en materia. Bueno, ahora, jóvenes, acá
tenemos, vean, la parte de parámetro, que es lo que hablamos mucho, ¿sí? Vean, ¿qué es un parámetro? Dice, se denomina parámetro a una medida descriptiva que resume a cada característica definida en la población, tal, vean, como la media, lo que estaba explicando, ¿verdad, jóvenes? El parámetro en la población, ¿sí? Básicamente en este caso en particular, por ejemplo, en la media es mu. En la varianza, ¿cuál es, jóvenes? ¿Cuál es ese signo que ustedes ven ahí? ¿O cuál es ese parámetro, digan ustedes? No, es una letra griega, ¿verdad, jóvenes? Díganme cómo se llama. Creo que es sigma. Sigma. Sí, los demás. Está claro que es sigma, ¿verdad, jóvenes? Sí. Sigma, ¿qué, jóvenes? ¿Elevado qué? Al cuadrado, ¿verdad? Entonces se dan cuenta aquí, jóvenes, hablamos de lo que es ya meramente la parte de población, ¿verdad, jóvenes? La parte poblacional y utilizamos para ellos parámetros, ¿sí? Cuando ustedes vean parámetros, jóvenes, dentro de fórmulas, saben que estamos identificando lo que es población, población. A veces se les puede colocar una pregunta tan sencilla, se les puede colocar una fórmula, jóvenes, ¿esta fórmula es poblacional o es muestral? Y a veces no saben, entonces, si ustedes ven parámetros, o sea, letras griegas, por ejemplo, ven, claramente estamos hablando de población. Dice, entonces, claramente, estos parámetros que tenemos acá son calculados mediante ¿qué? La población observada. Dice, por el número de elementos, por el número de elementos que la componen, la población se califica en finita e infinita. Obviamente, la población finita es aquella que puede ser contada, ¿verdad, jóvenes? Y está bien, básicamente con una n mayúscula. En el caso contrario, la población infinita, en la práctica, una población finita con un número grande de elementos se considera como una población infinita, ¿verdad? Ven acá. En la parte práctica, vean, una población finita con un número muy, muy, muy grande, ¿verdad, jóvenes? Muy grande de elementos se considera como una población infinita, ¿verdad? ¿Por qué, jóvenes? Porque hay veces, como digo, hay veces que aunque intentemos, ¿verdad? Hacer un estudio y la población o básicamente lo que estamos observando es muy grande, en la parte práctica se considera como una población infinita, en la parte meramente práctica. Dice, después de definir la tarea o investigación estadística a realizar, se debe decidir entre investigar a toda la población o solo una parte de ella. El primer procedimiento se denomina censo y el segundo se denomina muestra. Entonces, claramente, jóvenes, división de cada uno. Si uno puede realizar un censo o uno puede realizar una muestra. Ya depende, ahí sí que depende del tipo de investigación que ustedes realicen. Y tengan mucho cuidado, jóvenes, tengan mucho cuidado. Obviamente, cuando ustedes, obviamente, para ello, pues, por ejemplo, un censo es mucho más exacto, ¿verdad? Respecto a sus valores, respecto a la información que me está proporcionando. Y tenemos la muestra. Pero con la muestra, jóvenes, ustedes ya conforme a las redes que han llevado, ya saben cómo determinar una muestra y el tipo de muestreo que ustedes pueden realizar durante sus estudios, ¿verdad? Durante sus estudios, no solamente de venir y quiero esta muestra, por ejemplo, ¿verdad? No, ustedes tienen que venir y mediante procesos estadísticos, ¿sí? Mediante fórmulas, ustedes pueden determinar el tipo de muestreo, ¿sí? Y obviamente depende también de las características de la población que ustedes puedan observar para escoger una muestra idónea, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta acá tenemos una definición de muestra, ¿sí? Ahí hablamos de, ya ven, si se dan cuenta aquí hablamos un poquito de la inferencia, ¿verdad? Porque ¿qué más habla de inferencia? Conjunto de métodos con los que se hacen las generalizaciones o la inferencia sobre una población utilizando una muestra, vean. Pues para ello, pues estamos básicamente lo que es la estadística inferencial. Definición de muestra, ¿verdad? Dice, parte de la población seleccionada de acuerdo a un plan o o regla para obtener información acerca de la población de la cual proviene, la muestra debe ser seleccionada de manera, perdón, que sea representativa. Como les digo, ¿verdad? Ustedes tienen, por ejemplo, unos 50.000 habitantes, por ejemplo, tenemos habitantes. Ustedes no me van a decir a mí, fíjese que yo de esos 50.000 habitantes solamente voy a tomar 100. Y dígame usted cómo lo determinó. No, fíjese que yo simplemente quiero tomar 100 porque son más sencillos de analizar. No, ¿verdad? Ustedes no van a hacer esto. Ustedes claramente, mediante herramientas, mediante fórmulas, ustedes van a determinar una muestra que sea idónea, que sea representativa.
¿sí? Porque ya luego viene un gran sesgo, ¿verdad? Un gran sesgo. Que si ustedes no hacen los procedimientos adecuados, por ejemplo, ustedes se van directamente, por ejemplo, quieren saber el nivel de ingresos, ¿verdad? De la población, por ejemplo, a nivel nacional, y son 50,000, hagan de cuenta, y ustedes agarran nada más 100, y vamos residencial, ¿verdad, mucha? Donde claramente los ingresos de ellos son elevados. Bueno, una conclusión, ¿verdad? Observamos que la población guatemalteca, tomando una muestra de 100 habitantes, pues es de 20,000 mensuales, ¿verdad? Claramente eso está malo, ¿verdad? Eso está malo. Ya desde ahí, básicamente, uno saca mal pues su estudio, ¿verdad? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Y eso es lo que sucede mucho con los trabajos que se hacen, ¿verdad, jóvenes? De que simplemente toman datos así por tomarlos y no se dan cuenta de si son representativos o no. Tienen que tomar muy en cuenta eso. Vale. Entonces, vamos a continuar acá. Hay diferentes fórmulas, ¿verdad, joven? De calcular muestras y todo. Yo les voy a colocar una en particular acá. Obviamente acá no vamos a ver tan a profundidad esto, ¿verdad? Y como les digo, hay diferentes formas de determinar muestras. Pero acá no me voy a meter tanto a esto, ¿verdad? Sí. Aquí solamente es para que ustedes, pues, nuevamente, bueno, por ejemplo, ¿verdad, jóvenes? Dice, si se desconoce el tamaño de la población, la muestra cómo se obtiene, ¿verdad? Acá tenemos una fórmula en particular, como les digo. Hay más fórmulas, ¿verdad, jóvenes? Hay más fórmulas. Entonces, obviamente ustedes conocen algunas en particular, ¿sí? ¿Dónde se obtiene? Z es el nivel de confianza, ¿saben ustedes? P es la probabilidad de éxito o proporción esperada. Q es la probabilidad de fracaso. D es la precisión, error máximo admisible en términos de proporción. Si se conoce el tamaño de la población, vean qué sucede. La muestra cómo se obtiene. Acá está una fórmula, ¿verdad, jóvenes? Acá tenemos claramente, ¿verdad? Que lo que hablábamos acá, vean, acá lo colocamos, lo que es N, ¿verdad, jóvenes? N, con su población finita, ¿verdad? Conocemos la población por lo que es el nivel de confianza, por la probabilidad de éxito, por la probabilidad de fracaso, ¿sí? Por la precisión, y acá por, en este caso, N, que es la población finita, menos 1 entre paréntesis, más lo que es el nivel de confianza elevado al cuadrado, por jóvenes, lo que es el nivel de éxito y el nivel de fracaso. Acá, como les digo, jóvenes, solamente es unas fórmulas en particular. Obviamente hay más, yo sé que ustedes vieron formas tal vez un poquito diferentes, ¿sí? Un poquito diferentes. Por ejemplo, fíjese que yo acá, eh, por ejemplo, me dicen en lugar de utilizar Q, por ejemplo, que es el nivel de fracaso, me puede decir alguien, fíjese que yo vi acá, o vimos con el licenciado Rossi, por ejemplo, de que era P-1, ¿verdad? P-1, ¿sí? Al fin y al cabo lo mismo, ¿verdad, jóvenes? Como son probabilidades, ¿verdad? Entonces ustedes saben que una probabilidad, por ejemplo, es de un 100%, ¿sí? Una probabilidad de ustedes que un 100%, es un 100%, obviamente. Si yo tengo P, ¿verdad, jóvenes? De 80%, ustedes saben de que Q va a ser igual que a 20%, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Vean, 80 más 20 son 100, ¿verdad? Son 100. Como les digo, posiblemente ustedes vayan a ver con alguna fórmula, por ejemplo, acá, por ejemplo, en Q, por ejemplo, va a ser esto, ¿ve? P menos 1, ¿verdad? ¿Sí? P menos 1, ¿ven? Si ustedes ponen P menos 1, sean, por ejemplo, 80 menos 1, ¿cuánto les queda? Les queda 20, ¿verdad? Les queda 20. Entonces, son cuestiones así meramente de fórmulas, para al fin y al cabo lo mismo, ¿ven? Si ustedes ven en algunas cuestiones de libros, de textos, ¿sí? Fórmulas en internet, por ejemplo, algunos manejan Q, algunos manejan P-1, que al fin y al cabo también es lo mismo que la probabilidad de fracaso. No se preocupen por eso, son notaciones, porque a veces tiende mucho a confusión, ¿verdad? Respecto a una parte de fórmulas, que a veces, fíjese que yo vi que en el texto estaba diferente. Al fin y al cabo va a ser lo mismo, ¿verdad, jóvenes? Al fin y al cabo va a ser siempre lo mismo. Vale. Ahora, jóvenes, acá, vamos con la siguiente. Como digo, son fórmulas, no se preocupen.
Yo sé que ustedes han visto otras. Pero pues al fin y al cabo siempre son las mismas. Dice, se denomina, jóvenes, estadística, estadígrafo o estadístico a una medida, a una medida descriptiva que resuma una característica definida en una muestra aleatoria. Tal, vean, lo que es la media o la varianza, ¿sí? Calculada a partir de los datos observados. Jóvenes, vean acá. Ustedes se dan cuenta, acá hablamos de parámetros, vean, parámetros. Jóvenes, parámetros, acá en este caso en particular, vean, hablamos de claramente letras griegas, ¿verdad? ¿Sí? Y es poblacional. Acá en este caso en particular, estadística o estadístico, por ejemplo, o estadígrafo, ¿sí? ¿Vean? Hablamos, jóvenes, claramente de, por ejemplo, una muestra, por ejemplo, aleatoria, tal, vean, como la media. En este caso tenemos variables, vean, x barra. Tenemos varianza, vean, s sub n elevado al cuadrado. Vean, calculada a partir de datos observados. Si se dan cuenta, estos son básicamente de muestras. Son de muestras. Entonces, es importante tener en cuenta si el análisis estadístico se está haciendo con una muestra o con una población. En ambos casos, las medias descriptivas se calculan del mismo modo. Entonces, es lo mismo, ¿verdad, jóvenes? Solamente que hay que diferenciar si ustedes lo están haciendo mediante una muestra o mediante una población, ¿sí? Entonces, en ambos casos, jóvenes, se calcula del mismo modo. Para diferenciar los jóvenes, los parámetros se denotan con letras griegas, que son básicamente para población. Jóvenes, ¿está claro hasta acá? Sí, Lic. Entonces, porfa, muy en Sí, consideración. licenciado. Bueno, ahora vamos acá. Variables estadísticas. La característica que se observa o mide en las unidades estadísticas de una población tienen diversos valores de naturaleza cualitativa o cuantitativa. Por ejemplo, la característica género tiene dos valores, masculino, femenino. Sin embargo, el peso tiene infinitos valores. Se denomina variable estadística a una característica definida en una población y que asume por lo menos dos valores. Estos pueden ser cualidad o cantidad. Todos jóvenes acá ya hablamos de variables estadísticas. Si se dan cuenta en este caso en particular, hablamos, ¿verdad? Que las características de una población tienen que tomar por lo menos dos valores, ¿sí? Una de cualidad y una de cantidad. Entonces, como ustedes vean, variables, jóvenes, estadísticas, tienen que tomar en consideración estas dos variables, ¿verdad? Sí. Bueno. Por ejemplo, se dan cuenta que hablamos obviamente, de una persona, ¿verdad? Características de género, por ejemplo, masculino, femenino, y el peso, por ejemplo, también hablamos de cuadros infinitos, ¿verdad, jóvenes? Acá me está indicando. Bueno, ahora vamos con las variables estadísticas que estamos hablando, ¿verdad? Y jóvenes, vean, esto es lo que ustedes tuvieron que observar antes que nada, antes de hacer un modelo econométrico, esta parte de variables estadísticas. Porque tienen que distinguir si lo que están ustedes analizando tiene características, obviamente, son cuantitativas o cualitativas, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en ello, ¿verdad? Características cuantitativas o cualitativas. Entonces, por ejemplo, tenemos las cuantitativas, jóvenes, hablamos acá de lo que son discretas y continuas. Las cualitativas
son nominales y ordinales. Las variables se clasifican entonces en cualitativa. Es la característica cuyos valores son cualidades. Estos valores están en el nivel de escala nominal u ordinal. Por ejemplo, jóvenes, vean acá. Género, profesión, estado civil, grado de instrucción. Unas cualidades, aun cuando estén codificados, no se puede aplicar estadísticos de resumen, medidas de tendencia central y dispersión, ¿verdad, jóvenes? Vean acá. Con cualidades, vean, con las cualidades, jóvenes, con las cualidades, aun cuando estén codificados, no se pueden aplicar estadísticos de resumen, vean. Ya sabemos de medidas de tendencia central y la parte de medidas de dispersión. Vean acá, tomen mucho en consideración esto. Luego tenemos acá, vamos con la siguiente. En la parte de cuantitativas, ¿verdad, jóvenes? Acá. Dice, cuantitativo, la siguiente variable. Bien importante dentro del modelo econométrico, ¿verdad, jóvenes? Es la característica cuyos valores son numéricos. Por ejemplo, tenemos la temperatura, número de hijos, ingresos mensuales, tiempo de vida útil, etc. A su vez, estas se clasifican en discretas. Vea, es aquella entre cuyos valores posibles no admiten otros. Por ejemplo, el número de hijos admite posiblemente valores de 0, 1, 2, 3 y viceversa, ¿verdad? Pero no entre ellos 1.25, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Si se dan cuenta aquí hablamos de números como tal, números enteros, ¿verdad, jóvenes? Números enteros. Ustedes no pueden fraccionar, por ejemplo, el número de hijos, ¿verdad? Sí. Pero fíjese que ella está embarazada, tiene un hijo y 9 y 8 meses, ¿verdad? No, ¿verdad? No pueden hacer eso, ¿verdad? No, jóvenes, no se puede partir, ¿verdad? No nació, pues no van a hacer eso, ¿verdad? Tienen que ser números enteros, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos y eso es bien importante, ¿verdad? Porque a veces se les pregunta, por ejemplo, en sus modelos jóvenes, ¿qué tipo de variables usaron, por ejemplo? Bueno, fíjese que yo usé una variable que es cuantitativa, claramente. Ah, bueno, pero su variable es discreta o continua. Y se quedan pensando, ¿verdad? Dígame usted qué utilizó. Ya, vamos aquí. Por ejemplo, vamos acá con las variables continuas. Es aquella que puede tomar cualquier valor entre valores de la variable. Por ejemplo, salario, tiempo, peso, volumen, longitud. La variable continua es descrita por si A y B son números reales, tales que A, jóvenes, es menor que B. Entonces existe un número real, C, tal que, jóvenes, A obviamente va a ser menor que C y claramente B, jóvenes, ¿sí? C en este caso va a ser menor que B. Entonces entre A y C existen otros, ¿verdad? Bueno, en pocas palabras, jóvenes, para que no se hagan bolas, pues acá hablamos de números reales, ¿verdad? Cualquier número fraccionario, ¿verdad? Cualquier número fraccionario, ¿sí? Aquí, jóvenes, hay una parte de notación, obviamente. No notación como tal, pero a veces tienen un poquito un poquito de confusión lo que dice acá, ¿verdad? Pero en pocas palabras hablamos de qué? De números reales, ¿verdad? Números fraccionarios, ¿sí? 1.50, 1.55. Como les digo, uno después hace una pregunta. Mire qué tipo de variable está utilizando. Es cuantitativa, pero es discreta o continua. Se quedan pensando, ¿verdad? Entonces, bueno, fíjese que es discreta. Sí, fíjese que yo estoy analizando, por ejemplo, el Producto Interno Bruto. Seguro que es discreta, le dije yo. Le digo yo. Me dicen de que sí, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible si claramente pues puede aceptar 1.5 millones, 1.8 millones, 1.95 y viceversa, ¿verdad? Todo no es continuo, no es discreta, es continua, ¿verdad? Tiene que tomar en consideración eso, ¿verdad, jóvenes? Dice, los valores de las variables, además de ser cualidad o cantidad, definen niveles de medición de las unidades de estadística. Las escalas de medición
corresponden a los distintos niveles de valores que las variables estadísticas asignan a las unidades estadísticas en estudio. Vean, los niveles de escala de medición son nominal, ordinal, de intervalos y de razón. Entonces, básicamente aquí, jóvenes, hablamos de medidas de medición de las variables cuantitativas y cualitativas. Bueno, que tenemos acá, vean, hablamos de nominal, ordinal, de intervalos y de razón. Bueno, ahorita vamos a ver algunos en particular. Los vamos a definir. Dice, tenemos básicamente lo que es el nominal. Se dice que los valores de una variable estadística están en el nivel de escala nominal si estos solo clasifican a las unidades estadísticas en iguales o diferentes. Tales valores cualitativos son como etiquetas que la variable asigna a las unidades estadísticas haciéndolas iguales entre sí o diferentes. Si se asignaran números a estos valores cualitativos, con esto no es posible realizar operaciones aritméticas, vean, obviamente con cualidades. Por ejemplo, la variable género, vean, la variable género, definida en una población de personas, asigna estos valores masculino y femenino. Los valores de estas variables están en escala nominal, porque solo diferencia, vean, solo diferencia a las personas por su género y a todas las que están en un mismo género las hacen iguales. ¿Se dan cuenta aquí? Por ejemplo, el género jóvenes, hablamos de una variable nominal, ¿verdad? ¿Sí? Porque o son iguales o son diferentes, ¿verdad? Vean. ¿Sí? Masculino, femenino, claramente son diferentes. ¿Sí? Pero si los dividimos dentro de dos, claramente pues tenemos acá que masculino son iguales y femenino son iguales, ¿verdad? Que es lo que me está indicando acá, ¿ven? ¿Por qué? Vean acá, la diferencia de las personas por su género, a todos los que estén en un mismo género las hacen iguales, ¿sí? Obviamente. Y los que están en distintos géneros pues son diferentes. Si se le asignara un número 0 al género masculino y un número al género femenino, no es posible obtener resúmenes estadísticos de las variables. Solo se puede decir que el símbolo 0 es distinto al símbolo 1. No es válido decir que, vean, esto no es válido, ¿verdad? Vean, que 1, vean, que 1 es mayor que 0 y que 0 es menor que 1, ¿verdad, jóvenes? ¿Por qué? Porque hablamos de cualidades, ¿verdad? Ustedes nada más lo que hicieron es asignarle un número al género femenino y al género masculino, ¿sí? Solo un número le asignaron. Es como que yo digo, mira mucha, dígame cualidades. Ahora colóquenle un código. Colóquenle un código. Pero ¿qué sucede, jóvenes? Básicamente eso no me dice mayor cosa. No me está diciendo mayor cosa. Ustedes básicamente, vean, no pueden decir esto. Ustedes no pueden decir esto, vean. Esto no sería válido, vean. Esto no sería válido, vean. Ustedes simplemente le colocaron, por ejemplo, al género masculino 0 y al femenino 1. Vean nada más. Es como un nombre, ¿verdad? Ustedes se meten en una base de datos, por ejemplo, tal vez han manejado una base de datos para buscar nada más hombres y mujeres, ¿verdad? Le pone 0 y automáticamente aparece 0. Pero vean, ustedes no pueden colocar que 1 es mayor que 0 y que 0 es menor que 1. No, ¿verdad, jóvenes? No se puede, no se podría. No se podría porque solamente están midiendo cualidades. Al método estadístico con datos obtenidos en escala nominal consiste básicamente en obtener el número o porcentaje de casos en cada modalidad y obtener la moda el valor mayor de frecuencia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Ustedes ven el censo, jóvenes, el censo, ¿qué tira? ¿Qué me indica el censo? El 55% son mujeres y el 45% son hombres. Y hablamos de la moda, ¿verdad, jóvenes? El número que más se repite, ustedes ya saben, ¿verdad? O la frecuencia que más se repite. Entonces, en la escala, jóvenes, nominal, pues ya se dieron cuenta de que solamente podemos obtener porcentajes en estadística, porcentajes, ¿sí? Y claramente obtener la moda del estudio, ¿verdad? Que estamos haciendo en particular. Bueno, ahora vamos con el siguiente, que sería el ordinal, ¿verdad?
Dice, ordinal. Se dice que los valores de una variable estadística están en el nivel de escala ordinal si están vean, en escala nominal y si además ordenan a las unidades estadísticas por las características definidas que se observan. Bueno, los valores cualitativos de una variable en escala ordinal son los resultados de un criterio para ordenar a las unidades estadísticas. Si se asignaron números a tales valores, con estos no es posible realizar operaciones matemáticas, jóvenes. Solamente estamos ordenando, ¿verdad? Sí. Solo son válidas las relaciones de igualdad y de no igualdad y de orden, vean. Entonces, vean acá, en la parte ordinal, que es lo que me interesa. Las relaciones de igualdad, de no igualdad y de orden, ¿verdad? En cambio, bueno, dice, por ejemplo, vean. Por ejemplo, la variable del nivel socioeconómico, definida en una población de hogares, contiene un criterio que genera sus valores. Vean, bajo, medio y alto. La diferencia a los hogares por su ingreso económico o las hace iguales a todos los hogares en una misma categoría. Por ejemplo, todos están en bajo, todos están en medio o todos están en alto, ¿verdad? ¿Sí? Y claramente eso es diferente si se encuentran en diferente categoría, ¿verdad? Además, estas unidades se ordenan por su nivel de ingreso monetario, es decir, un hogar de nivel bajo tiene un ingreso menor a un hogar en el nivel medio, y esto a su vez un ingreso menor de un hogar en el nivel alto, ¿verdad? Ustedes cuando hacen una estadística, jóvenes, incluso ustedes en su área común, por ejemplo, ¿sí? Y ahorita creo que llevaron también lo que es la práctica de área profesional. No sé si hicieron una pregunta como esa, ¿verdad? ¿Cuál es su nivel de ingreso? Ustedes cuando hacen una encuesta no van a colocar, ¿verdad? Alto, bajo y medio, ¿verdad? No, ¿verdad? Ustedes lo colocan de forma ordenada, ¿verdad? De forma bastante ordenada. No van a colocar como les dije, ¿verdad? No van a empezar a colocar bajo, alto y medio, ¿no? ¿Verdad? Eso va ordenado, ¿verdad? Va ordenado. ¿Se dan cuenta? Es una cualidad, jóvenes, vean lo que es el nivel socioeconómico. Como les digo, claramente pueden ser iguales si se encuentran en una misma categoría. Son diferentes claramente si están en diferente categoría, pero en este caso en particular se van a colocar de forma ordenada, de forma bastante ordenada, no solamente de colocarlos de información de forma desordenada. Bueno, tenemos ahora la escala de intervalos. Una escala de intervalo es una escala ordinal, vean, una escala ordinal, ¿sí? Una escala de intervalos es una escala ordinal que asigna a las unidades estadísticas valores numéricos que son mediciones realizadas con respecto a un cero arbitrario o móvil. Este cero no es real o absoluto, pues no mide la ausencia total de las características que se observan en la unidad estadística. Por ejemplo, vean, la variable altitud definida en una población de ciudades tiene valores numéricos que son mediciones hechas de alturas con respecto al nivel del mar. El nivel del mar, vean, es un cero, ¿sí? Es un cero, ¿verdad? Elegido arbitrariamente. Este cero no significa ausencia total de altura, ¿sí? No significa ausencia total de altura. Otro ejemplo, vean, es la calificación de pruebas, conocimientos y aptitud. La calificación cero no significa ausencia total de las características que se mide en las unidades estadísticas. Con los valores se puede comparar la diferencia de las mediciones de dos unidades estadísticas con otra diferencia. Esto, sí, x1, x2 y x3 son valores de x que se verifican, ¿verdad? Vean acá. Entonces, jóvenes, vean acá. Eso es bien interesante, vean. Como les dije acá, claramente en este caso pone ejemplos muy claros, ¿verdad? ¿Sí?
como una medida estándar, ¿verdad? Una medida bastante para hacer comparaciones, ¿verdad? Respecto a la escala de intervalos. Tomamos, por ejemplo, un cero arbitrario, ¿verdad? Y como dice acá, ¿verdad, jóvenes? No significa, jóvenes, eso no significa una ausencia total de altura, ¿verdad? Simplemente tomamos ese nivel del mar, ¿verdad? Para hacer mediciones, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es el nivel cuál es la latitud, ¿verdad, jóvenes? De Guatemala, por ejemplo, ¿sí? De Salvador, ¿sí? De México, de Costa Rica. Obviamente cada uno, ¿verdad? Cada uno tiene una diferente latitud, ¿verdad, jóvenes? Respecto al nivel del mar, ¿sí? Entonces el mar, jóvenes, nada más lo tomamos como una referencia, ¿verdad? Una referencia. No significa, jóvenes, que ahí no exista, ¿sí? O hay ausencia de altura, ¿verdad? No significa, ¿verdad? No significa eso, simplemente tomamos un valor arbitrario, ¿verdad? Al igual acá, ¿verdad, jóvenes? Al igual acá, vean, por ejemplo, las calificaciones, ¿sí? Y yo creo que la calificación, jóvenes, no significa, jóvenes, ausencia total de una característica, ¿verdad? No significa eso, ¿verdad? ¿Sí? No significa que sea malo, que sea bueno, ¿verdad? Lo que simplemente vamos a medir, jóvenes, ¿sí? La parte de conocimiento, la parte de aptitudes, ¿verdad? La parte de aptitudes. Pero en este caso el cero es bastante interesante. Y vean acá, tenemos una pequeña fórmula, vean acá, que básicamente nos puede servir mucho también para hacer una determinación, por ejemplo, de lo que es de un intervalo o una escala con intervalo, ¿verdad? Acá todavía continúo. Le voy a colocar acá lo siguiente, que es parte de esto. Dice, jóvenes, acá. Con los valores de esta escala son válidas, pues, las relaciones de igualdad, de no igualdad y de orden, vean. Entonces, jóvenes, acá, en la escala de intervalos, vean acá, hablamos de relación de igualdad, de no igualdad y de orden. Pero, jóvenes, además, vean, además de ello, son válidas las operaciones de adición y sustracción entre valores de escala, ¿verdad? ¿Sí? Y la multiplicación y la división entre las diferencias de dos valores de escala, ¿verdad? Entonces, en este caso, en la medición por intervalo, pues ya es permitido, ¿verdad, joven? Operaciones de adición, de sustracción, ¿verdad? ¿Sí? De multiplicación y división entre los valores de escala, cosa que no sucede en los anteriores, ¿verdad? Vamos con el siguiente, la escala de razón. Es una escala de intervalo que asigna a las unidades estadísticas valores numéricos que son mediciones realizadas con respecto a un cero real. Vean, acá hablamos de un cero real. Acá en intervalos estamos hablando de qué? De un cero elegido arbitrariamente, ¿verdad? Acá no, ¿verdad? Vean, por una razón ya estamos de un cero real. Este cero significa ausencia total, vean. Ausencia total de característica, ¿sí? Acá sí hay ausencia, jóvenes, total de características. Acá no, ¿sí? Acá este cero no significa ausencia total de una característica. En cambio, en la parte de una razón, sí, ¿verdad? Hay una ausencia total de la característica. Los valores de esta escala se obtienen en general por mediciones que son conteos. Vean, variables discretas, jóvenes, vean. Muy interesante o es importante que ustedes sepan distinguir variables, ¿verdad? O por mediciones continuas. También vean, o por mediciones continuas, ¿sí? Tales como la longitud, el peso, el volumen, el tiempo, las unidades monetarias, etcétera. Entonces, jóvenes, claramente acá, en esta escala de razón, pues pueden haber jóvenes, ¿sí? Se toma como base, ¿verdad, jóvenes? Es un cero, ¿verdad? Por un cero real. Aquí hablamos, jóvenes, ausencia. Aquí hablamos claramente ausencia, jóvenes, de lo que son características, que no existen, ¿verdad, jóvenes? Características, ¿verdad? Ausencia de características que se observan. Por ejemplo, si yo digo, jóvenes, vengan a tal hora, ¿verdad? Vengan a tal hora, ¿verdad? Y ustedes cada vez se conectan a las 3:30, ¿sí? Entonces ustedes claramente en tiempo están bien, ¿verdad, jóvenes? No se hicieron ni más ni menos, ¿sí?
Esto es lo que me está indicando, vean, por ejemplo, escala de razón, ¿verdad? Escala de razón. Igual, jóvenes, hablamos de peso cero, ¿sí? Peso cero claramente es una falta de una característica, vean. Sí, porque claramente, bueno, no pesa, no hay peso, ¿verdad? No hay peso, ¿verdad? El aire no tiene peso, ¿verdad? Ve usted. Es una ausencia de una característica, ¿sí? Ausencia de una característica. El tipo de unidades monetarias. Yo les digo, mucha, ¿cuál es su ingreso disponible, verdad? Bueno, el fíjese que ingreso disponible está cero, ¿verdad? Sí. Es ausencia de característica, una característica, en este caso hablamos de una parte monetaria, ¿verdad? Dinero, ¿verdad? De dinero, dice. Y claramente también hablamos también, jóvenes, obviamente pueden decirme de que ustedes, su ingreso autónomo, ¿verdad, jóvenes? Es de 100, que puede ser una deuda, ¿verdad? Puede ser una deuda, por ejemplo, ¿sí? La parte de consumo autónomo, perdón. Bueno, ahora además con estos valores se pueden comparar cuántas veces la media de unidad estadística es igual a la media de otra unidad estadística, sea x1 y x2, dos valores de x se tiene, ¿verdad? X2 partido de X1, vean, son válidas las relaciones de igualdad, de igualdad, de orden y todas las operaciones matemáticas. Pues aquí podemos hacer comparaciones, ¿verdad, jóvenes? Acá podemos hacer comparaciones, ¿sí? Acá podemos hacer comparaciones. Vean acá. Acá son válidas, vean todo, vean. En esta parte de una escala de razón, vean. Relaciones de igualdad, relaciones de igualdad, perdón, de una igualdad, de orden y todas las operaciones matemáticas. Acá en esta parte de lo que es, jóvenes, lo que es la escala de razón. Ahorita vamos a continuar con esto. Les voy a explicar algunas cuestiones en particular. Obviamente es una parte de estadística descriptiva, pero lo voy a explicar acá. Y me va a servir el día siguiente para que veamos, jóvenes, para que veamos un caso práctico, o más o menos práctico, ¿verdad, jóvenes? De esto en el programa R, ¿verdad? Para que ustedes vean que toda la parte de estadística que ustedes vieron en estadística 1, por ejemplo, también lo puede ver en R, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a hacer un poquito nada más de estadística descriptiva, que es algo para ustedes bastante sencillo. Por ejemplo, vamos a empezar a hablar un poquito antes que nada, como les digo, de lo que es, vean, las medidas de tendencia central. Dice, los datos organizados en una distribución de frecuencias destacan sus características más esenciales, como marcas de clase, centros, forma de distribución, asimétrica, simétrica, etc. Sin embargo, los indicadores que describen a los datos en forma más precisa deben de calcularse. Estos indicadores resumen los datos en medias descriptivas, que se refieren a la centralización o posición, a la dispersión o variación, a la simetría y a la curtosis de los datos. Las medidas de tendencia central, denominados también promedios, ubica el centro de los datos como la media aritmética, la media geométrica, la media armónica y la mediana. Bueno, son cosas que, como digo, yo no voy a explicar todo esto acá porque no es el caso, sino que obviamente para ver, entrar un poco en materia, ¿verdad? Un resumen nada más. La mediana, ¿qué es la mediana? ¿Sí? Obviamente, jóvenes, la medida de tendencia central, jóvenes, aquí claramente nos está indicando, ¿verdad? Nos está indicando que ubica, ¿verdad, jóvenes? Toda la información o todos los datos en el centro, ¿verdad? Sí, obviamente podemos hacer una serie de deducciones, ¿verdad? Respecto si los datos son simétricos, asimétricos o viceversa, ¿verdad? Y mucha más información, ¿verdad? Mucha más información que podemos obtener mediante las medidas de tendencia central, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la mediana? La mediana es el número que separa a la serie de datos ordenados en forma creciente o decreciente, en dos partes de igual número de datos. La mediana es el percentil 50 de los datos observados, no agrupados, o agrupados por intervalos. Así la mediana es la media promedio que depende del número de orden de los datos y no de los valores de los mismos, por lo que afectan los valores aislados grandes o pequeños, ¿verdad? Acá a veces, jóvenes,
es la mediana. A veces cuando hablamos de datos no agrupados, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Sí. A veces la mediana no es una medida tan muy confiable, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Sí. Muy confiable. ¿Por qué? Si yo vengo, les digo, ¿verdad? Que ustedes van a un promedio, ¿sí? Como que calculen la mediana, ¿verdad, jóvenes? ¿Qué es lo que sucede acá? Ah, bueno, hagan de cuenta que ustedes son ahorita, aquí tengo, por ejemplo, 14 estudiantes. Que ustedes si hagan de cuenta que 5 me sacan 100 y los demás me sacan 20. Jóvenes, les comento que la media, por ejemplo, o sea, pero la mediana, ¿verdad? La mediana, ¿verdad? Sí. En este caso, por ejemplo, ustedes vienen y hacen un promedio, hacen, por ejemplo, hacen un conteo, ¿verdad? Y bueno, y se dan cuenta que básicamente, bueno, fíjese que el promedio, ¿verdad, jóvenes? Es de tanto, ¿verdad? Pues se dan cuenta que, por ejemplo, el promedio sube porque va a incrementar, ¿verdad? Va a incrementar, ¿por qué? Pues claramente porque algunos sacaron mejor nota que otros, ¿verdad? Mejor nota que otros, ¿verdad? Entonces, claramente, vean, acá, eso es lo que hace, pues básicamente es dividir los datos en dos, ¿verdad? ¿Sí? O sea, percentil 50, ¿sí? Ustedes ven también lo que es el cuartil, el decil, ¿sí? Ustedes pueden venir y decirme, fíjense que es el decil tanto, el cuartil tanto, ¿verdad? Aquí hablamos de percentil, ¿verdad, jóvenes? Que son 10, 20, 30, 40, 50, percentil. Si hablamos de cuartil, jóvenes, ¿qué cuartil sería la mediana? Díganme, ¿qué cuartil sería la mediana? Cuartil 1, 2, 3, 4. Dos. Sí, exacto, lo que dice Otto, el cuartil 2, ¿verdad? Porque son 25, 25, 25, ¿verdad? Entonces sería que cuartil 2. ¿Y qué decir sería? 5. Decir 5, ¿verdad? Acuérdense, cuando hablamos de percentil son de 10 en 10, ¿verdad? 10, 20, 30 hasta 100, ¿verdad? De cuartil de 25 en 25 hasta llegar a 100. Y de decil de 10 en 10, ¿sí? De 10 en 10 hasta llegar a básicamente 100. Porque a veces son pequeñas cosas que a veces se les puede olvidar a uno. Bueno, como les digo, ¿verdad, jóvenes acá? Bien importante, ¿verdad? Bueno, entonces con esto voy a terminar con esta diapositiva porque la vamos a continuar después. Bueno, dice jóvenes, para realizar el cómputo de la mediana de n valores no agrupados de una variable cuantitativa x, se siguen los siguientes pasos. Se ordenan los datos en forma creciente, ¿sí? 1, 2, 3 hasta 100, por ejemplo. Se ubica el valor central. Si n es impar, la mediana es el dato ordenado del centro. Pero si n es par, la mediana es la semisuma de los dos valores ordenados centrales. Algunas propiedades de la mediana, perdón, de la mediana. La mediana solo depende del número de datos ordenados y no del valor de los datos, ¿sí? Por lo tanto, no es sesgada, vean, no es sesgada por algún valor aislado, grande o pequeño. La mediana puede ser calculada por distribución de frecuencias con intervalos de diferente amplitud, siempre que se pueda determinar el límite inferior LI del intervalo que contiene la mediana. La mediana puede ser calculada para variables con valores en escala ordinal. Los jóvenes, ustedes pueden hacer cálculos de la mediana, no son tan difíciles, ¿verdad? Si hablamos en este caso en particular, por ejemplo, de datos no agrupados, ¿verdad? Sí. La cuenta no es difícil. Vamos a ver acá. Se da cuenta con datos no agrupados, creo que es la forma más sencilla, ¿verdad, jóvenes? De hacer un cálculo de la mediana, ¿verdad?
cuando ya hablamos de datos agrupados, pues sí, a algunos sí ya les cuesta un poquito más, ¿verdad? Sí, ya les cuesta un poquito más hacer el cálculo de la mediana, pero jóvenes en particular, sí, nosotros, por ejemplo, encontramos, ¿verdad? Sí, el cálculo de la mediana, nos damos cuenta que no es difícil, ¿verdad, jóvenes? Que no es difícil. Bueno, entonces yo aquí, como digo, no entro tanto en materia respecto a algunos cálculos, porque considero yo que ustedes ya los trabajaron en cierto momento, ¿verdad? Sí, los trabajaron en cierto momento, entonces no tendría pues mucha lógica que los trabajara por el momento acá, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, ¿tienen alguna duda respecto a lo que vimos el día de hoy? Son cosas básicas nada más para entrar ya en materia, ya así para que el día lunes entremos un poquito a hablar respecto al programa R, ¿verdad? AR, y lo podemos trabajar, ¿sí? Ya ver unas cuestiones en particular. Bueno, jóvenes, entonces vamos a dejar acá el día de hoy y nos vemos el día lunes. Entonces, jóvenes, pasen una feliz tarde. Nos vemos el día lunes. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Nos vemos. Feliz Sí, está tarde. bien.